Bueno, pues seguimos aquí en este programa especial informativo sobre las elecciones del 13 de febrero y estábamos comentando antes de la pausa para la publicidad un poco la participación, que en un principio parecía que iba a ser menor de lo que ha sido, creo que 62,3, si no me equivoco, ahora no tengo el dato exacto, pero bueno, 63,4, eso es. 2 puntos por debajo de las anteriores elecciones, las de 2019, y nos comentaba Rosa que, bueno, que te he cortado ahí y nos decías que no es una participación, nos decían los contertulios, que no es una participación mala para lo que se esperaba, ¿no? Quizás es que también las expectativas estaban puestas muy bajas. Claro, es eso. Y pasa cada vez que hay unas elecciones, tanto estas autonómicas o locales o nacionales. Siempre pensamos que si está por encima del 50% ya es también, me decía Luismi en la pausa, es que en Cataluña se vota mucho menos. Y si vamos a Portugal, en Portugal también se vota menos. Pero yo creo que tendríamos, o me he equivocado, que me pones así, ¿no? ¿Verdad? No lo sé en Portugal. Sí, creo que Portugal tiene un índice de, no quisiera equivocarme, pero creo que tiene un índice de participación. No sé si es obligatorio. O entonces me equivoco. Sí, no sé, no bueno, ahora lo está mirando Luismi, pero creo que en realidad... No es obligatorio, por lo visto. En Italia obligatorio. Un 60 y pico por ciento para mí es poco, porque eso significa que queda muchísima gente en casa que no quiere votar. Y con las dificultades que tenemos en esta comunidad, con lo que podemos aportar como ciudadanos, yo creo que votar es lo que más nos aporta un día como ayer, ¿no? Y os podría contar casos de gente, que por supuesto no voy a contar, pero que no han ido a votar por razones absurdas. Pero absurdas, hasta la razón de no estar dado de alta en el censo porque me cambié de sitio y entonces alguien que de verdad quiere apostar. Y yo creo que ahí los partidos tienen que llegar a esa gente y dar esa energía para que voten. O sea, tú decías, Luismi, que casi empezaste a trabajar a la vez que a votar. Yo también, hubo una diferencia, creo que fueron de 4 años nada más. Y entonces, ¿cómo se votaba entonces? No sé qué índice de participación había entonces, pero yo sí que recuerdo que el entusiasmo con el que ibas a votar no era para nada el que yo vi ayer en el colegio electoral, que estuve un ratito fijándome en las caras de la gente que sale de votar y vas como con pena. Tengo ya el dato de participación en Portugal. Fue una participación histórica. Las últimas subió 7 puntos por encima de otros, 57%. Yo, respecto a la participación, es que yo creo que la participación tiene que ver con el desencanto político. Y los picos de participación, quiero decir, y estoy pensando, por ejemplo, el crecimiento de la participación en Valladolid de ayer, yo creo que tiene que ver con alguno de los partidos que les ilusione. Y mi sensación es, claro, la Constitución la votaron el 80 y tantos %. Y eso que hubo campañas en algunas comunidades para que no se votase. Creo recordar que en el País Vasco. Mi abuelo, ¿cómo iba a votar? Claro, como una obligación de eso. Yo no percibo ahora que haya ninguna fuerza capaz de ilusionar de esa manera. Bueno, también está el voto, perdona, Pilar, de los residentes en el extranjero, que puede bajar esa participación incluso por debajo del 60%. Eso es importante. Os interrumpo porque tenemos preparado ya al candidato por Ávila, a Pedro Pascual. Está en nuestros estudios de la 8 de Ávila. Pedro Pascual, muy buenos días. Gracias por atender a Castilla y León Televisión. Pedro, mantiene el procurador, ¿se esperaban más respaldo en estas elecciones? No, la verdad es que estamos muy conformes porque el respaldo en la capital ha aumentado el 30% y en la provincia el 17%, con lo cual yo creo que nuestra labor se ha visto refrendada por los votantes. Pero no me diga que no deseaban más o no querían más representación, sobre todo después de que habían tenido cierto protagonismo, sobre todo al final de la legislatura. Bueno, al final de la legislatura que teníamos interrumpida. Nada. Sí, bueno, ojalá hubiera llegado a 5 para tener un grupo propio, perfecto, pero vamos, es complicado en una provincia en la que hay mucho voto fiel y que bueno, pues hay que seguir trabajando y llegar a esa gente que a lo mejor no hemos podido llegar. ¿No le da envidia a su vecino de Soria ya, que ha conseguido 3 procuradores?
Le hemos abierto la puerta a nosotros. Date cuenta que ellos llevan 20 años trabajando. Nosotros hoy es nuestro aniversario, nuestro tercer aniversario. El Día de los Enamorados, el 14 de febrero de hace 3 años, empezamos con este trabajo. Con lo cual, claro, envidia sana, sí, pero todavía nos sacan 17 años de trabajo, ¿eh? Le voy a hacer la misma pregunta que le hacía al candidato de Soria ya. El Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, concretamente decía que va a hablar con todos. Bueno, pues ¿qué le parece esa disposición de hablar con todos los partidos? Y no sé si ha recibido alguna llamada o algún mensaje. A mí me parece perfecto, es lo que tiene que hacer, hablar con todos los partidos. Eso que ha ganado las elecciones, pues que hable con todos los partidos. Y de momento no he recibido ninguna llamada ni ningún mensaje, ¿no? Yo sí que le he felicitado por WhatsApp, pero no he tenido todavía ninguna respuesta. Le habla mi compañero José Luis Martín. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Bueno, hemos hecho bastantes entrevistas últimamente, usted y yo. Es verdad que su objetivo era alcanzar ese grupo parlamentario. También entiendo que era un objetivo poco realista teniendo en cuenta las circunstancias. Es verdad que han ganado más votos en la provincia y en la ciudad, pero no es un pequeño pinchazo mantener solo un procurador en Ávila, teniendo en cuenta, como decía mi compañera Pilar, el resultado que han obtenido otros partidos locales como la UPL y Soria Ya. Hombre, José Luis, buenos días. Hombre, el objetivo era mi deseo. Déjame que tenga un deseo, ¿no? Que era tener grupo propio. Pero yo creo que pinchazo para nada. Te digo que es complicado, date cuenta que, hombre, los grandes partidos tienen su maquinaria. Nosotros somos un partido, pues, oye, muy humilde, que queremos trabajar día a día, muy seriamente, que, bueno, vamos a seguir trabajando. Yo creo que nuestra labor la hemos hecho, que era el reivindicar, pues, el abandono que tenía la provincia. Y hemos abierto el pie, pues fíjate, ahora Soria, pues a lo mejor ha dado el pie gracias a nosotros, diciendo, mira lo importante que es un procurador allí, todos los días reivindicando, vamos a dar el paso adelante nosotros. Yo estoy muy satisfecho y muy agradecido a los abulenses. Y el hecho de que el grupo mixto esté conformado con este gran número de partidos, muchos de la España vaciada, partidos locales, supondrá, y voy a jugar con esas palabras, esa comparación que ha hecho usted durante toda la campaña, que van a comer más carne que sopa. Hombre, esperemos. Yo creo, no, si no solamente es la carne o la sopa, es que todos comamos lo mismo y vayamos todos en la nutrición a la par. En la anterior legislatura también éramos un grupo muy variopinto. Estaba Vox, estaba Unidas Podemos, UPyL, estaba por Ávila. Bueno, ahora entra una fuerza más. O bueno, dos, porque entrará Ciudadanos y Soria, pero bueno, si son acuerdos. La política es llegar a acuerdos y llegarse a entender. Yo creo que no va a haber ningún problema. Si todos queremos que nuestra provincia tire hacia adelante y Castilla y León vaya hacia adelante. Por último, las negociaciones que va a emprender ahora mismo, esos diálogos del candidato del Partido Popular, de Alfonso Fernández Mañueco, con todos los grupos, con todos los partidos, ¿usted pone algún cordón sanitario? Estoy pensando fundamentalmente en Vox. ¿Podría llegar a un acuerdo en el que estuviera el partido del señor Gallardo? Yo ya lo dije en campaña, no tengo ningún cordón sanitario. Simplemente, pues bueno, se pondrá sobre la mesa las necesidades de mi provincia y, bueno, si palían esas necesidades y contribuyen a que esas necesidades sean mucho menos y mi provincia tenga un futuro, que ahora no lo tiene, pues estaremos dispuestos a hablar con cualquiera. ¿Están escuchando Luismi, Cayo, Rosa? ¿Alguna pregunta para el candidato de por Ávila? Yo a mi paisano me deja sola, Pedro, ¿qué tal? Hola, Luismi, ¿qué tal? Yo quería plantear un par de cuestiones. Una es, después de las mieles de la última parte de la anterior legislatura, siendo muy decisivos, después de ser, entre comillas, y entiéndeme, los causantes del adelanto electoral con bueno, pues, ese desacuerdo en los presupuestos, ahora pasáis a ser menos decisivos. ¿Será más complicado tener cosas para Ávila? Y luego hay otra cuestión, y es que en el grupo mixto hay 3 formaciones con un programa, llamémosle así, provincial: UPL, Soria Ya y por Ávila. ¿Se plantean una estrategia política conjunta dentro del grupo mixto para, de alguna manera, no sé si son proyectos complementarios? Mira, en cuanto a la primera pregunta que dice la relevancia, yo creo que voy a seguir siendo igual. O sea, va a ser la conciencia de los abulenses allí
para seguir reivindicando y reclamando las necesidades que tenemos. Lo hice en los 2 años y medio que he estado allí antes y voy a seguirlo haciendo ahora, incluso con más fuerza, porque ya sé cómo funciona el tema. ¿Entiendes? Y en cuanto a lo otro, chico, yo he tenido buena relación con UPyL, de los tres que me has nombrado junto con nosotros, perfectamente. Yo no sé, pues nos juntaremos, nos sentaremos. Yo estoy abierto a todo tipo de negociaciones y a todo tipo de necesidades, escuchando y pues eso, a resolver los problemas de Ávila sobre todo y de Castilla y León, en lo que podamos. Cayo, Rosa. Sí, a mí me gustaría comentar un poco lo que en la misma línea de Luismi, si acaso un poco más gráfico, desde el punto de vista de la sociedad han pasado de ser el gallo de corral a los pollitos en el gallinero, ¿no? Entonces, en esa línea que dice de dialogar y de ir todos juntos en el grupo mixto, ¿cómo se va o cómo van a afrontar ceder que algo más vaya para Soria, que ustedes podían haber conseguido algo, como apostaron tan fuerte por las peticiones de Ávila, ¿cómo se va a dar pie a que algo vaya para León? ¿Cómo políticamente se puede encajar eso dentro de la corporación, del grupo? Pues perfectamente. Pues nos sentamos. ¿Por qué va a ir más cosas para Soria que para Ávila, o más para León que para Ávila, o viceversa? ¿No? Tenemos necesidades tanto Soria como León como Ávila. Planteamos las necesidades y no porque uno tenga más o menos, es que son cuestiones de necesidades. O sea, lo que no podemos hacer es que porque haya más representación vamos a llevar más a otra provincia. No, la comunidad está para que todos estemos igual y tengamos el mismo desarrollo y el mismo futuro. Por esa regla de 3, pues fíjate tú, si resulta que aquí tenemos 7 procuradores y en Valladolid el doble o más del doble, más para Valladolid que para Ávila, así ha pasado. No. O sea, lo que tenemos que intentar es que tengamos nuestras necesidades resueltas y a la par, todos igual, un desarrollo equitativo de las 9 provincias. Pedro Pascual, candidato por Ávila, iremos hablando, bueno, pues a lo largo de los próximos días y, bueno, de cualquier novedad que se produzca en torno a esas negociaciones. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Bueno, y bueno, pues hablaba yo antes de que teníamos que hablar eso, pues un poco de los perdedores, ¿no? de estas elecciones del 13 de febrero. Uno de los perdedores, ha conseguido ser la segunda fuerza más votada, pero con respecto a las elecciones anteriores, que había ganado los comicios, pues evidentemente se puede considerar como una pequeña derrota, ¿no? Nos vamos a ir en directo hasta Valladolid. Creo que ahí está Rubén, nuestro compañero Rubén. Hola, muy buenos días. Bueno, pues has seguido toda la campaña del PSOE. Ayer asististe también a esa rueda de prensa de Luis Tudanca, del candidato, que bueno, pues se mostraba bastante derrotado e incluso hablaba de otros que puedan venir, ¿no?, a recoger el testigo. Bueno, pues coméntanos cómo lo viste. Bueno, pues Pilar, José Luis, buenos días. Os podéis imaginar el ambiente en ese lugar elegido por el PSOE para pasar esta noche electoral, sobre todo después de escuchar a Luis Tudanca. Tristeza absoluta, decepción y al final resignación, porque bueno, no les quedaba otra que asumir esos resultados. Lo cierto es que desde el primer minuto en esa sede se notaba un ambiente bastante apagado, quizás porque el propio PSOE intuía que los resultados finales no iban a ser buenos. Cuando se empezaron a conocer las encuestas, los sondeos, Irache García, la responsable de los socialistas europeos, se acercó a los periodistas y sí que intentó transmitir una imagen de calma. Decía que todo estaba abierto, pedía cautela y decía que los sondeos eran sondeos, pero al final se confirmaron con ese resultado final, que luego ya cuando escuchamos a Luis Tudanca no dejaba lugar a dudas. Le vimos, como comentabais, muy abatido, muy decepcionado, porque decía que es que lo había dado todo, se había vaciado, esas eran sus palabras, y sin embargo no había sido suficiente. Luego llegaron esas palabras finales que han abierto la puerta a todo tipo de especulaciones sobre su futuro, ese otros vendrán y podrán lograr el cambio. No sabemos exactamente qué es lo que quería decir con ellas. De hecho, pillaron por sorpresa a mucha gente en el PSOE y, como comentaba antes José Luis, hay quien luego intentaba quitarle hierro. Decía que bueno, que es que al final era algo fruto del momento, del abatimiento, de la decepción que se vivía entonces en todo el partido. No sabemos cuándo hablará Luis Tudanca, entre otras cosas porque tampoco hay fecha de momento para esa reunión de la Ejecutiva para analizar todos los resultados y para ver cuáles son los siguientes pasos que se va a dar ahora. Por cierto, que hablabais mucho
de Twitter, os diré que Luis Tudanca, que es bastante habitual en esta red social, no ha publicado ningún tuit en las últimas horas. El último mensaje que ha publicado precisamente es de ayer, justo después de votar. ¿Confirmas que hoy aún no hay ningún acto programado del Partido Socialista, ni para hacer balance, ni rueda de prensa de Luis Tudanca? Nada de nada. De momento no conocemos nada. De hecho, bueno, era el propio Luis Tudanca el que lo anunciaba. Decía que en los próximos días se analizaría. Nosotros luego insistíamos, preguntábamos al partido a ver si había fecha. Nos decían que estaba todo abierto, vamos, que no había ninguna fecha cerrada. Pero está claro que tiene que ser en los próximos días. Imaginamos que a lo largo de esta semana, porque esos resultados se tienen que analizar y se tiene que ver el motivo de esos 7 procuradores que se han perdido en estas elecciones. Sí, Rubén, quería preguntarte, tú que estuviste ayer anoche en esa declaración de Luis Tudanca, estuvo escoltado por su equipo, sobre todo sus personas de máxima confianza, tuvo que contener la emoción en un momento, le tocaba el brazo a Ana Sánchez un poco para darle ánimos, es verdad que estuvo a puntito de romper a llorar, las caras eran largas, serias. Yo no sé si ese abatimiento también lo percibiste en el resto de compañeros, en Ana Sánchez, Virginia Barcones, ahí estaba Ander Gil, Irache García. Sí, bueno, yo creo que en general ya el PSOE, a lo mejor en las últimas horas ya veía venir este resultado y por eso ya, en cierto modo, lo tenía asumido. Estaba batido, pero quizás era algo que ya, bueno, pues se daba casi por seguro, sobre todo teniendo en cuenta los últimos datos que se iban filtrando, los últimos datos que se iban conociendo. Sí que es cierto que en el final de la campaña había aumentado ese optimismo. Al principio, bueno, pues se aspiraba a obtener un resultado, parecía que no demasiado malo. Luego ya la idea de ganar parecía que cogía fuerza. Y de hecho en los últimos días se insistía mucho en un mensaje que no estaba al principio de la campaña, era el de la movilización absoluta de todo el voto progresista para no solo ganar, sino también gobernar. Parece que bueno, que ya ayer, vista la jornada electoral, se asumía que iban a perder y bueno, yo no sé hasta qué punto se asumían esos 7 procuradores menos, pero lo cierto es que ya en el momento de la comparecencia de Luis Tudanca, pues ya el partido estaba abatido, pero bueno, asumiendo ese mal resultado. Muy bien, Rubén, pues nada, te liberamos y seguimos aquí nosotros hablando. Muchísimas gracias. Bueno, parece ya que le hemos dejado. Realmente es una doble decepción la de Luis Tudanca, ¿no? Por un lado no gana y por otro lado lo veían, él me lo decía en una entrevista el viernes pasado, la última entrevista que concedía en una televisión, que era cuestión de prioridades, él tocaba el poder, él lo veía muy cerca, ¿no? Sobre todo los últimos días, viendo las encuestas, el PP baja, nosotros subimos, eso claro, es un doble varapalo para el Partido Socialista y para él, ¿no? Yo el jueves bromeé con él sobre las medidas, o sea, sobre la paliza que le iba a dar para que cambiase algunas cosas y decía, bueno, no lo va a conocer, o sea, sí se veía convencido. Sí. La pregunta es, ¿quién convence a Tudanca de que la suma de PP y Vox no iba a tener al menos 41? Porque quiero decir, todas las encuestas, absolutamente todas, no, lo hemos incluso antes, Luismi, hasta el propio Partido Popular dudaba de que esa suma pudiera llegar días previos a... ¿Me vais a permitir que meta otro elefante aquí en la tertulia, que es el CIS? O sea, hay una serie de encuestas que se van publicando que ofrecen una serie de resultados. Si llega una encuesta del CIS, que lo cambia todo. Que nadie dice creerse, pero que todos se reajustan a lo que dice la encuesta, que esa es otra. O sea, nadie dice, no, ya está Tezanos enredando, ¿no? Pero luego nos alineamos todo a lo que dice todos, partidos y medios, a lo que dice esa encuesta. Y yo creo que a partir de ahí se genera esa ilusión de que, pero en realidad casi ni el propio CIS. Bueno, sí, la del lunes daba... ningún otro estudio demoscópico daba la posibilidad de que PP, el PSOE con distintas variables, incluso ganando las elecciones, pero ningún estudio demoscópico daba la posibilidad de que PP y Vox no sumaran. Conclusión, Luismi, tanto Alfonso Fernández Mañueco como Luis Tudanca han sido víctimas de las encuestas. Uno porque pues no se las ha creído porque le rozaba la mayoría probablemente. Y el Partido Socialista, en este caso Luis Tudanca, que se agarró Probablemente. Yo creo que han construido una especie de pequeña afición a ambos, ¿no? Pero lo cierto, volviendo a lo de las encuestas, yo he trabajado en el CIS durante 5 años, que las encuestas, claro,
claro. Tampoco nadie sabe cómo funciona esto, ¿no? Tú lanzas una encuesta, eres el CIS, como no eres un periódico, entonces todos los periódicos recogen los del CIS y el CIS crea otra afición. Una afición nueva. Puede cambiar incluso la tendencia. Y puede de cambiar la votos. tendencia, pero nunca se ha demostrado que esto funcione en una u otra dirección, ¿no? Entonces, por lo tanto, tú lanzas ahí las redes y quizá cae algo, punto. Es lo que hacen. ¿Me dejáis? Sí, pero quería apuntar un momento, hablando de perdedores. Yo creo, voy a ser un poco radical, pero creo que Tudanca debe de dimitir, creo que debe dimitir el señor de Podemos, creo que debe dimitir el tipo de Ciudadanos. Casi, si no ganan las elecciones debería haber sido Mañeco, no puede dimitir porque ha ganado, es obvio, no, pero es así, es así. Entonces nosotros hablamos de regeneración política, pero estos tipos, ¿cuál es su responsabilidad de todo este tingladete? ¿No? Porque lo cierto es que tú pasas a tener uno por los pelos siendo de Podemos, tenías 12, y entonces ahora no hay nadie. No voy a pedir que dimitan los de Soria ya, no voy a pedir que dimitan los de Ávila, no voy a pedir que dimitan los de Vox, pero está claro, ¿cuál es la responsabilidad de todos estos señores? Lastra te lo ha dicho, lucharemos contra la extrema derecha. Esto es lo que ha dicho, pero también el de Podemos te dice lo mismo. O sea, ellos cogen otra vez otra historieta, crean otra especie de ficción y yo soy la resistencia. Creo que, sinceramente, como ciudadanos deberíamos de exigir que el tipo de Rosa, ¿crees que puede haber Rosa, dimisiones en el no sé si Partido está de Socialista? acuerdo, Bueno, Rosa, pero... dimisiones, Luis Tudanca. Le contesto a él primero porque estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. No estamos acostumbrados a que los resultados traigan unas consecuencias y eso les da mucha vía, Claro. mucho camino largo a los políticos. Y no tendría que ser así, pero yo creo que bajo ningún concepto. O sea, si tú eres medianamente honesto con tus votantes, con todo eso que se les hace la boca grande a la hora no de prometer, sino de hablar de honestidad, de fidelidad, de hacerlo. Luego no se queda en nada. Y entonces ahí yo creo que con estas elecciones efectivamente ha perdido casi todo el mundo. Excepto Vos, pero excepto vos. Soria ya, pues que no, Sí, que acaban de Soria entrar. ya, son- Todos los demás han perdido. Han Porque, perdido. como tú dices, Mañueco no puede estar, por muchos abrazos que le den, no puede estar contento en ningún momento con los resultados que ha tenido. Luis Tudanca, perdóname, Rosa, incidía en eso, ¿no? En que estas elecciones le habían abierto la puerta a Vox, o sea, había cambiado de socio del Partido Popular. Habían abierto la puerta a Vox y se la habían cerrado a Ciudadanos. Entonces él también quería incidir un poco en eso, ¿no? A la hora de hacer balance. Bueno, es que Luis en realidad Tudanca. es lo que ha pasado, ¿no? Se pasa de un Pero, gobierno con sí. Ciudadanos a un Pero gobierno Mañueco, con en Vox. último caso, acaba con sus contrincantes, sus adversarios. En el debate estaban un señor que era Tudanca y un señor que era Ciudadanos y estos han perdido. Quiere decir que él ha ganado, porque ha ganado las elecciones. Ha ganado, quiero decir, ha ganado, bien. Pero quiero decir, el panorama es, Vox es el que ha ganado y Soria ya, ¿no? Quiero decir. Entonces yo creo que es este juego extraño de que nos van a defender de una nueva amenaza, Luismi, hace que los ciudadanos digan la próxima votaré todavía más a vos porque no acabo de ver la Claro, amenaza. es que- No, perdonadme. Tenemos estoy un minuto, bromeando. el último Ya minuto, termino, aprovechadlo porque bien. no acabo de ver la amenaza de la que tú me hablas. Yo quería preguntarle a Luismi, esa frase, otro vendrá que hará el cambio, es verdad que el Partido Socialista, algunos están diciendo, cuidado, que esto no ha querido decir, que lo dijo en un momento de calentón o incluso de bajón. ¿Tú crees que van por ahí los tiros? Yo creo que van por ahí los tiros. Otra cosa es que acaban de terminar su congreso autonómico, no van a plantear un congreso autonómico inmediato, pero yo creo que se abre una ligera travesía, no sé si en el desierto, pero en una llanura del Partido Socialista y se abre un espacio para repensar el proyecto y el líder. Y ese líder, ¿Quién podría ser? Eso Eso, te iba a preguntar. Ese líder o lideresa, ¿quién podría ser? A largo me lo fiáis. La tradición en Castilla y León dice que el líder o lideresa estará en perfecta sintonía a quien sea el líder o lideresa nacional, con lo cual esperemos a las elecciones generales y empezarán después a tomar Bueno, decisiones. luego La si persona que ha queréis- sido recién nombrada delegada del gobierno por Pedro Sánchez, que es Bien, Virginia bien. Barcones, no sé. Y había un... Luego, si queréis, y hablamos había de nombres. Nos un tenemos que alto marchar a cargo, publicidad, Luismi. Y había un alto cargo del gobierno de Castilla-La Mancha preparado para suceder a Quijano y le sucedió Villalba. También es verdad, sí. Bueno, pues ahí lo dejamos.
Nosotros volvemos a la publicidad y a la vuelta. Bueno, os voy a despedir porque ya cambiamos de contertulios. Ha sido un placer. Cayo, Luismi, Rosa. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y bueno, pues ya seguiremos hablando. Esperemos que no en unas siguientes elecciones. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos con más protagonistas, con más contertulios. Hasta ahora.